Fantástico. Hola. Hola, profe. Muy felices porque usted llegó. Ah, Lo estamos esperando. ¿en serio? No, no. O sea, sí, siempre lo estamos Sí, pero esperando. no. Sí, pero no. ¿Cómo están? Bien, también. Siéntese, vamos a partir con los interludios y ahí viene el panel. ¿Y me siento acá? Donde usted quiera. O sea, para el panel adelante. Claro, no, sí. Pero ahora donde usted quiera. Para dónde. Donde le parezca. Hola, hola a todos, todas, sean todos y todas bienvenidos a nuestro segundo día del coloquio de pregrado Letras UC, edición 2024, Pasión por las Letras. Hoy día vamos a empezar, o vamos a abrir este día del coloquio con nuestro único y primer panel de escritura creativa llamado Palabras en Tránsito. En el marco de nuestro deseo de celebrar las letras, quisimos agregar la escritura creativa como disciplina a la par de la lingüística y la literatura. De esta forma, a lo largo de nuestro coloquio hemos introducido, como habrán visto ayer el día de hoy y también como verán el día, de ayer y de hoy día, introducimos una serie de interludios creativos donde estudiantes y docentes van a leer escritos originales y nos complacen con sus palabras. A continuación, abrimos este segundo día con el quinto panel, como les venía contando, de nuestro coloquio, exclusivamente dedicado a la escritura creativa, donde 3 estudiantes de letras nos van a leer sus cuentos y microcuentos. Así que invitamos a pasar a Francisca Acuña, quien en su interludio número 5 nos leerá Cambio de estación. Francisca, adelante. Hola, buenos días. Espero que estén bien. Esta es una prosa poética que surgió en inspiración de una relación que ha sido bien edificante. Se llama Cambio de estación. Inauguró mi primavera. Me florecieron 23 azahares, pequeños botones blancos. Cada pimpollo escondía y protegía una parte de mí. Los pétalos frágiles, envueltos entre más pétalos frágiles, compactos, tan compactos como asustados. Me florecieron los pensamientos. Me despertó la rabia, me despertó el rencor, el resentimiento. Todo hundido y más profundo que mis raíces. Me alcanzó, me fertilizó, me ayudó a crecer más recia para relucir mi contraste entre azahares y pensamientos. Con la llegada del sol me abastecí de savia, se me abrieron las flores y me crecieron los frutos, grandes, ácidos, fragantes. Las tierras se removieron con el lento transitar y me estremecí desde lo íntimo. Discreto enredóse entre rizomas para abrirse camino vertical, sugestivo. Así, desde el interior, probó la cazumbre, el néctar, los frutos fragantes, acaparó semillas y ahora lleva sabor a mí. Sin conciencia, le acomodéme y me acomodóse. Fuimos uno siendo dos. Cuánto quisiera detener el tiempo, justo ahí, en las tardes frescas del verano, y cristalizarnos. Mas el tiempo avanza sin recelos. Las mañanas se tornan frías y se me deshojan los encantos. Me ruedan los frutos maduros. Se me cae la fronda y las hojas, que hace unas semanas eran verdes y llenas de vida, ahora cubren un campo sonoro de entretención. Estoy desnuda y descubierta, sin abrigos y sin mentiras. Con todo, no se ha ido. Está abrazando, enredado, enraizado, perpetuando gentil cuidado. Gracias. Ahora invitamos a pasar a Sofía Parada, quien nos va a leer su interludio número 6 llamado Villa Frey. Adelante, un aplauso para Sofía, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, este es un microcuento, así que va a ser cortito. Villa Frey. Vamos en la línea 3. Puse tu canción favorita en Ñuñoa. Con las manos entrelazadas intentamos hablar de nuestro día y lo que tenemos que hacer. Paramos en Villa Frey. No te bajas, me irás a dejar a mi casa.
Se cierran las puertas. La canción va a la mitad. Me apoyo en tu hombro. Siento tu aroma y el sonido del metro. Llegamos a Plaza Egaña. Nos bajamos con toda la gente. No me sueltas la mano. La canción está terminando. Te sostengo fuertemente. Vamos subiendo, te miro por última vez y la canción se acaba. Muchas gracias, Sofi. Han sido unos interludios preciosos. Y ahora vamos con el último interludio, el interludio número 7, donde invitamos a María Elena Lizarra a pasar y leer Mi culpa. Adelante. Mi culpa. Llevo 2 días con esa carne escondida debajo de la cama. Si mamá me descubre, me voy a arrepentir. Siempre dice que debemos ser temerosos de Dios, pero francamente le tengo más miedo a ella. Mientras rezamos el rosario, abro mis ojos y miro a mi madre, sus manos juntas pegadas a su frente murmurando una oración, su voz mezclándose con las otras dentro de la capilla. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En toda la misa no he podido parar de pensar en esa carne. Hoy se conmemora la última cena. No entiendo por qué, si Jesús mismo ofreció su carne, esta gente considera un gran pecado comerla hoy. La voz de mi madre grita en mi cabeza. Estás comiendo el cuerpo de nuestro Señor torturado y crucificado. Mi madre tiene la nariz afinada para los pecados, lo sé. En cualquier momento olerá la sangre en mi aliento. Todos ellos lo harán. Me observan. Notan mis manos apretadas y mi estómago lleno, donde está la prueba irrefutable de mi pecado, de lo jodida que estoy. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Dios bajará de los cielos y le señalará el camino a mi madre. Por eso le ruego a Santa María, siempre Virgen. Ella verá debajo de mi cama, sacará mi carne y luego me azotará. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Iba a decepcionarla. Le dolerá que su hija no sea una buena cristiana como ella me ha enseñado. Me perdonará, claro que lo hará. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿No es todo esto sobre el perdón? El Señor no me mandaría al infierno, ¿no? Yo no terminaría una de esas pinturas tétricas con un montón de cuerpos angustiosos, ¿verdad? El diablo devorándose sus cuerpos, sufrimiento eterno, fuego por todas partes, y sangre, sangre, sangre. No, absolutamente no. Solo tengo que ser buena por lo que me quede de vida. Creo que eso es suficiente para el perdón. ¿Y si cuando llego mi carne ya no está ahí? ¿No la habré olvidado en otra parte? No, eso es ridículo. Además nadie sabe que está allí, solo yo y Dios. Sus manos, aquí y ahora, aplastarán mi tráquea. No debí hacerlo, pero era tan delicioso. En casa subo las escaleras hacia mi cuarto, lo más tranquila que puedo. Cierro la puerta y corro para arrodillarme al lado de la cama y ver debajo de ella. Puedo respirar tranquila de nuevo. Sí, mi vecino sigue allí. Amén. Muchísimas gracias a las 3 chicas. Les queremos contar en realidad que tanto Francisca como Sofía y María Elena postularon con sus textos entre muchísimos otros estudiantes y fueron seleccionadas para leer el día de hoy por sus fantásticas piezas de ficción, como habrán oído. Y claro, no queremos dejarlas ir sin darles un caluroso aplauso y agradecer su coraje y sensibilidad creativa. Muchas gracias, chicas. Desde el equipo Coloquio Preluc 2024 les decimos que por favor sigan escribiendo. Gracias. Y ahora vamos a empezar con el panel número 6, las otras narrativas. Les cuento. Nuestro quinto panel, las otras narrativas, es un panel interdisciplinario y en español, e indaga en la teoría de géneros más allá de la novela, el cuento y la poesía, abriendo camino a las películas y los videojuegos. Este está moderado por Marcelo González, quien enseña este semestre los cursos de literatura japonesa, el misterioso caso del curso de ficción de policial y narración de ficción, entre otros. Recientemente coordinó el quinto Festival Internacional Santiago Negro. Un aplauso al profesor. Y les contamos que los trabajos que se presentan son 2.
Por un lado tenemos La primera muerte es en el corazón, análisis psicoanalítico de la melancolía y sueños en Disco Elysium, de Gabriel Álvarez Matute, quien es estudiante de letras hispánicas y de estética en la UC, con especial enfoque en los videojuegos psicoanalíticos y queer. Sus intereses están principalmente en los videojuegos, juegos de mesa, historietas y medios digitales. Ha participado como ponentes en coloquios como Dibujos que hablan número 6, Coloquio de Estudios Asiáticos de Estudiantes de Pregrado y Coloquio de Estudiantes de Estética, entre otros. Gabriel, te invitamos a pasar. Gabriel, bueno, me imagino que llegará en unos minutos. Vamos a comunicarle. Y también se presenta el trabajo An Analysis of the Visual and Written Components of Charlotte Wells' film After Sun, o también en español, un análisis de los componentes visuales y escritos del film After Sun de Charlotte Wells, por Constanza Figueroa Rojas, quien es estudiante de segundo año de Letras Inglesas en la UC. Su mayor área de interés es la lingüística, especialmente la multimodalidad del discurso en distintas áreas y prácticas sociales. Le gusta mucho el té, la música y las películas. Constanza, te invitamos a pasar. Un aplauso para Constanza. Les recordamos que si desean hacer preguntas, pueden levantar la mano al final de las presentaciones o escanear el código QR y dejar su pregunta. Al hacerlo de esta última forma, estarán participando por increíbles premios. Así que, Constanza, ¿puedes empezar? ¿Sí? Te acerco enseguida al computador, ¿vale? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Ahí sí? ¿Más cerca? Ahí, ya. Vale. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes. Muchas gracias por la presentación. En esta ocasión voy a presentar un trabajo escrito durante el segundo semestre de la carrera del área lingüística. Este trabajo se formó dentro del marco de análisis de imagen visto en la última unidad del curso de Readings in Contemporary Linguistics, o lecturas en la lingüística contemporánea, en donde, tomando en cuenta el trabajo por Cressy y Van Leeuwen en su libro Reading Images del 2006, elementos tales como la representación de actores sociales, la composición visual y distintas dimensiones narrativas fueron analizadas en una secuencia cinematográfica. Mi intención es ir entrelazando la multimodalidad presente en After Sun, película del 2022, dirigida por Charlotte Wells. Ahí. Bueno, ese es el marco teórico. Ay, ¿por qué se está corriendo? Bueno, en fin. Primeramente, en el segundo capítulo de Reading Images, Cressy y Van Leeuwen introducen el concepto de actores sociales para referirse a las relaciones interpersonales que existen dentro de la modalidad tanto verbal como visual en una secuencia de análisis. La creación de actores, por lo tanto, conllevaría la construcción de identidades separadas que se interrelacionan en escena, tanto entre ellas como con el medio en el que están insertos. Y en este marco se introducen tres dimensiones en las que se pueden comprender los nexos de actores sociales, la primera siendo, como dice ahí, la distancia entre actores y el espectador, la segunda, la relación entre actores dentro de la narrativa, y la tercera siendo la distancia entre los mismos. En la película se nos presenta la relación y la distancia traducida en un lazo de un padre con su hija, Callum y Sophie respectivamente, quienes disfrutan de unas vacaciones de verano en Turquía, enfrentando simultáneamente las dificultades que comparten en su vínculo. Se eligió un extracto de alrededor de 1 minuto y medio de la película para ejemplificar la representación de actores, descomponiendo un fragmento del guión para luego analizar el discurso dado y al mismo tiempo articulando los significados que se pueden sacar desde la relación del padre con su hija. Se analizó este pedazo del fragmento de la película. El discurso de Sophie, por lo tanto, en este caso nos ofrece dos nociones ante la relación que ella tiene con su padre. En la escena seleccionada, ella habla sobre un momento en donde pensó que sus papás equivocadamente se iban a casar. En este extracto, entonces, se pueden identificar distintas representaciones de los actores sociales comprometidos, siendo la primera, como dice ahí, exclusión y contextualización, que se define por los autores como una forma simbólica de apartar participantes de la escena sin necesariamente insertarlos en la narrativa, haciendo solamente referencia a ellos.
y eso al final se puede ver en la primera mitad cuando ella habla de su madre sin necesariamente ella ser parte de la escena. Sin embargo, algunas de sus palabras ya por la segunda mitad revelan un deseo de un concepto de asociación entre los personajes que se define por los autores como la interrelación de actores. Por lo tanto, la distancia, la interrelación y la interacción se evidencian a la hora de sustraer la idea de que Sophie vive lejos de su padre, vive con su mamá y al mismo tiempo no tiene nociones completas de la vida de él. Sin embargo, como ya mencioné, en la segunda mitad del guión, en el momento en el que ella usa una palabra como ambos, existe este concepto de asociación en donde se puede como concluir que al final ella considera a sus padres como parte de su vida a pesar de entender la distancia que los separa. Bueno, todas estas conclusiones no se podrían llevar a cabo sin antes considerar el guión, ya que la composición visual que se nos entrega cuando Sophie emplea este discurso nos podría dar una idea completamente distinta de las cosas que acabo de decir. He ahí al final la interrelación tan cercana que tienen tanto los elementos visuales como verbales en la multimodalidad, siendo la primera en la que voy a indagar a continuación. Bueno, en el sexto capítulo del libro, nombrado Composición de imagen, los autores indagan en la organización de la información visual dada, ofreciendo un entendimiento de izquierda a derecha. De este modo, el lado izquierdo del plano formaría parte de la información que ya está dada y que el espectador sabe, mientras que en la parte derecha sería la información nueva. El ejemplo que yo usé también es parte de la secuencia y está en este orden. Esta organización, presentes en la escena seleccionada, nos entregan vestigios de los polos de la emocionalidad de los dos personajes. Al combinar el guión que acabamos de descomponer con este plano de la escena, podemos ver a Sophie en el lado izquierdo del fotograma con una paleta de colores mucho más cálido, mientras ejerce el discurso anterior, siendo que por otro lado Callum, en el lado derecho del fotograma, no participa activamente en la conversación, mantiene colores mucho más oscuros y un lenguaje corporal que no busca que Sophie note lo que está haciendo. El argumento de la organización visual de izquierda a derecha, ofrecido por Cressy Van Leeuwen, nos permite notar que Callum no se integra completamente en la narrativa, de momento en el que no podemos ver su cara, sino más bien una posición que puede llegar a asimilar el agotamiento. Adicionalmente, la pared que separa a los dos personajes plasmaría la distancia física que existe entre ellos, que, como ya revisamos anteriormente, se adhiere a la representación de actores sociales. Al resignificarse esto con todas las nociones de los autores que entregan ante la misma, se puede sugerir que la relación que existe entre el padre y la hija contiene obstáculos que, como espectadores, se nos invita a conocer un poco más de la historia de Callum y sus dificultades personales, mientras que Sophie, inserta en la escena, pero con una clara distancia física, no es capaz de ver lo que le está pasando a su papá. Asimismo, en el capítulo 8 del libro, Cressy Van Leeuwen introducen una nueva dimensión en la composición visual que permitiría crear una conexión de la corporeidad humana con distintas formas artísticas, tales como lo pueden ser la escultura. Los autores destacan cómo esta forma de expresión entrega un nuevo estrato de información para el espectador y cómo ayuda a crear más de una dimensión de entendimiento para este. En este caso, la posición de Callum, como ya mencioné anteriormente, mientras se sustrae el yeso, que puede llegar a ser una acción muy trivial, puede asimilarse a distintas representaciones artísticas que existen ante la tristeza y el agotamiento, tanto en la escultura como en las pinturas, ya que al final, al no comprometerse directamente con la escena, con su mirada, está permitiendo que su cuerpo de alguna manera hable por él. Wells, directora de Aftersun, muestra 3 planos diferentes en la escena que yo seleccioné. El primero es este, ya se ha descompuesto, mientras que el segundo y el tercero vuelven a adherirse a la representación de actores sociales, esta vez con un método de separación visual. Esto quiere decir que los planos que vamos a ver a continuación nos muestran la forma en la que los personajes presentan su emocionalidad al espectador. Estos son los 2 planos. Bueno, según el marco teórico de Cressy Van Leeuwen, entre más coincidencias existan en la representación visual de los personajes, estos formarían una formación única, se entenderían como muy unidos o parecidos. En estos planos esto no existe, porque bueno, por un lado tenemos a Sophie muy comprometida con la audiencia y con la narrativa de forma muy directa, podemos ver su cara, su emocionalidad, viviéndola casi que de forma muy abierta, con colores mucho más cálidos y bueno, en la clase se veía como el gaze, entonces su gaze lo tenemos ahí muy presente. Su representación tanto visual como verbal ofrece una apertura al espectador en donde nosotros ejercemos menos distancia con ella como personaje. Sin embargo, por otro lado, Callum ocupa planos en donde la distancia forma casi que parte característica de su personalidad,
en donde nos mantenemos con planos mucho más cortos, en donde no podemos ver su cara, y con colores mucho más sólidos también. A lo largo de la escena que seleccioné, su cara no se ve en ningún momento, así que no conocemos nada de lo que su cara quiere expresar, y por lo mismo también sus aportes verbales se mantienen mínimos. Estos lineamientos, sin embargo, invitan al espectador a prestar mayor atención a los rasgos de representación que conciernen a Callum, ya que en primer lugar se mantienen siempre en el lado derecho, que como ya revisamos es la información nueva que se le entrega al espectador, y por otro lado también nos resulta mucho más intrigante saber qué es lo que le está pasando a él, porque hay una menor apertura y por ende, por consiguiente, un mayor interés desde la audiencia. Entonces, para cerrar un poco, para finalizar, se puede sugerir que las herramientas multimodales entregadas por Cressy Van Leeuwen le dan forma a la composición visual y verbal de Aftersun. Hay instancias verbales que las imágenes no logran demostrar, como hay imágenes que dicen lo que las palabras tampoco pueden. La multimodalidad, entonces, resulta clave para construir representación de relaciones humanas, tales como lo son la del padre y una hija, o como cualquier sea la otra. Áreas de creación como el cine, entonces, incentivan los espacios multimodales a entregar distintos aportes en la construcción de significado en instancias del lenguaje, siendo ellas verbales o visuales. Resulta importante, por consiguiente, el tener nociones interpretativas ante las formas artísticas que consumimos, ya que funcionan todas de forma simultánea y entregan una variedad de sentidos en cada segundo en donde las consumimos. Muchas gracias. Muy bien, Constanza. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a escuchar a Gabriel, ¿no? Gabriel Álvarez, con La primera muerte es en el corazón. Bueno, buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de presentar aquí. Voy a realizar una presentación un poco más acotada de lo que era el texto original. Se suponía que iba a hablar de dos sueños. Esta es La primera muerte es en el corazón y es un análisis psicoanalítico de la melancolía y los sueños en Disco Elysium. Voy a hablar de dos sueños aquí en específico. Para quienes hayan jugado el juego, probablemente ya saben cuáles son. En caso de que no sepan, es este de acá, que este es el que voy a hablar principalmente, en el que hay un cadáver hinchado de un borracho, que viene a ser la representación del mismo personaje que controlamos, y este le pregunta, ¿recuerdas este olor de tu infancia? El otro sueño es este de acá, que quizás sea un poco más difícil de hablar, y en el texto lo profundizo más, pero por temas de tiempo lo voy a evitar, quizá para una próxima ocasión en la que pueda presentarlo, para que pueda ser revisado. Ok, ya. Acabo de notar que no se están viendo las... esto va a ser un problema. No se están viendo las animaciones del PowerPoint. Bueno, se va a ver muy raro entonces. Para poner un poco las cosas en orden, ¿qué es Disco Elysium? Disco Elysium es un videojuego del género RPG. Está orientado a un juego más tradicional de RPG de computadora, en el que interpretamos aquí el rol de un policía que se ha emborrachado tanto hasta el punto de que se le ha olvidado todo. No recuerda nada, ni su nombre, ni qué está haciendo ahí. Lo único que sabe es que es un policía porque tiene como presentimientos y porque le dicen que es policía, nada más. ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento sabemos solamente que hay un cuerpo afuera de donde nos estamos alojando y que tenemos que resolverlo en menos de una semana. ¿Qué fue lo que le pasó a ese cuerpo? Entonces, este juego se controla con ciertas habilidades, que en realidad estas habilidades vienen a ser representaciones psicológicas del personaje. Podemos ver que hay algunas cosas como lógica, enciclopedia y otras más abstractas como el Inland Empire, que se traduce en español como a... tengo la traducción más adelante, pero es como mente, como procesos personales.
y otros que también son un poco más extraños como electroquímica o savoir o todas esas cosas extrañas. Esto es porque estas habilidades funcionan como una especie de representación de la psiquis del personaje. Mientras más puntos les alojamos a estas habilidades, más toman fuerza estas voces dentro del personaje. Ok. Aquí hay una de las habilidades que me interesan más en este análisis y es escalofríos. Escalofríos es un tipo extraño de habilidad porque la como definición que te dan es muy abstracta y es muy extraña. Es como eriza tus sentidos y deja que el entorno te hable a ti directamente. Esto es como se presenta. Escalofríos. Es difícil de definir y es difícil de explorar, pero es interesante porque es considerada como una habilidad física. A pesar de estar como tocando estas partes más centrales alrededor de lo que vendría a ser la psiquis y el entorno que nos rodea, estos son interpretados como una forma de historia. Nosotros somos capaces de entender la historia del lugar que estamos habitando, que es Revachol, a través de escalofríos. Podemos ver cosas que ni siquiera están ahí. Podemos ver a miles de años, podemos ver a cientos de kilómetros de distancia. Y todo es gracias a estos sentimientos extraños que se producen acá. Entonces, ok. Aquí hay dos citas que son muy importantes para entender todo esto. Una de ellas es entender también, primero es entender bien que Harry se ve como una especie de espejo. Es un sistema que desea y nosotros estamos interpretando ese sistema deseante. Para poder un poco seguir esta cosa del sistema deseante, voy a tomar aquí el uso de las mecánicas melancólicas. Y las mecánicas melancólicas vendrían a ser cómo nosotros como jugadores estamos realizando acciones que hacen notar más la melancolía del protagonista y la nuestra propia. ¿Por qué la melancolía? Primero hay que entenderla y para eso tomo aquí dos citas, una de Sigmund Freud y la otra de Giorgio Agamben. Sigmund Freud dice que es una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches, autodenigraciones y se extrema hasta un delirante expectativa de castigo. Entendiendo ya esto, podemos pasar a la de Agamben, que dice: recubriendo su objeto con los ornamentos fúnebres del luto, la melancolía les confiere la fantasmagórica realidad de lo perdido, pero en cuanto que ella es el luto por un objeto inapropiable, su estrategia abre un espacio a la existencia de lo irreal y delimita una escena en lo que el yo puede entrar en relación con ello e intentar una apropiación con la que ninguna posesión podría paragonarse, y a la que ninguna pérdida podría poner trampas. Medio difícil entender estas definiciones, principalmente si es que no se entienden completamente estos conceptos psicoanalíticos, pero voy a intentar profundizarlos un poco más acá, con ejemplos más claros, como este del cerebro reptiliano primitivo, que es una de las voces que nos habla al inicio del juego y en ciertas partes también en el que se realizan estas como cambios de escenarios. Este cerebro reptiliano te habla acerca del examor, de la externura, el reflotar hacia la pérdida es una insensatez. Después de todo lo que han sufrido para llegar hasta aquí, parte del daño es irreversible. Quédate, navega conmigo a través de la zona visopelágica. ¿Cuál es esta zona? Esta zona está dentro de nuestra propia psiquis y representa también cómo nosotros, como jugadores, estamos asociando características que nos interesan ver en el personaje de Harry, que es así como se llama el protagonista. Se realiza aquí como una especie de metonimia en el sentido de que tanto la zona, Revachol, como Harry Dubois son representaciones de espacios melancólicos. Tengamos en consideración que este es un videojuego tradicional en el sentido que sigue una de las tradiciones más antiguas del videojuego, que vendría a ser el RPG de computadora, y nosotros también estamos representando a un personaje que, a pesar de no ser del todo común, es una representación que tiene mucho más que ver con lo que vendría a ser la ficción detectivesca, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se realiza esta metonimia? Nosotros como jugadores estamos realizando la metonimia de nuestra propia melancolía al imponer en él nuestros propios deseos que no se pueden cumplir y al mismo tiempo esto sucede en el entorno y en el mismo personaje. ¿Cuál es el amor perdido? Aquí está el mundo interior. El amor perdido aquí se ven como en una especie de
dialéctica, diciendo que hay una revolución fallida y hay un amor fallido. Está la añoranza del pasado, las balas en las paredes y las marcas de las adicciones del mismo personaje. Es un personaje gordo que tiene como la nariz roja y todo. Y esto nos intenta proteger de algo. Esto es lo que nos dice Voz Interior. Envuelto en una tristeza antigua, ¿estás seguro que quieres recordar esta pequeña trivialidad histórica, de pie, bajo su forma esbelta y larga, empequeñecido? Cómo las figuras que son asociadas con las religiones de este entorno también nos van a cambiar y nos van a hacer reflexionar en torno al amor perdido y a lo que hemos perdido también nosotros como jugadores al dejar que este juego nos quite las decisiones de encima. Entonces, en el mundo onírico, pasamos aquí a ver un poco del sueño que ve Harry Dubois, en el que el sistema límbico nos dice algo va mal, dormir no debería ser tan malo, tan seco, tan poco nutritivo, pasa algo con tus pensamientos, es una especie de un nuevo tipo de resaca. Después el cadáver nos pregunta, ¿recuerdas este olor a tu infancia? Y después el cerebro reptiliano nos dice, no te oigo, y todo lo demás son palabras en un sueño. Un montón de imágenes se han ido y la cama te sale al paso. Es un estado de frágil somnolencia. Tu cabeza chirría. Pensemos en estas palabras de que dormir no debería ser tan malo, tan seco, tan poco nutritivo. Un tipo nuevo de resaca. Este tipo de resaca vendría a ser una resaca onírica. Los sueños, se supone que nosotros podemos escapar de la realidad y es el golpe de la realidad lo que nos saca de este estado de sueño. En el momento en el que la realidad se ve reflejada en el sueño y no podemos escapar de ella, nos empezamos a cuestionar qué es lo que está realmente sucediendo acá. ¿Por qué en el sueño no podemos escapar y por qué el videojuego es también como una especie de sueño inescapable? Para esto, tomo las palabras de Alfie Baum, que las tengo aquí traducidas al español para no deleitarlos con mi horrible acento en inglés. Dice: los videojuegos, entonces, en la medida de que sean la experiencia del sueño en un otro, pueden ser una forma de disfrute donde los anhelos y deseos de otro pueden ser experienciados, quizá momentáneamente e inconscientemente, con los anhelos y deseos del mismo jugador. Es este tipo de peculiar de disfrute que puede ser al mismo tiempo el más peligroso, ideológicamente, pero también el más subversivo. ¿De qué nos está hablando aquí Alfie Baum? Aquí hay que entender que Alfie Baum propone el videojuego como una especie de sueño, y este sueño nosotros lo estamos viviendo a través de las mecánicas. Entonces las mecánicas forman como una especie de puente entre nosotros y el sueño de un otro. Entendamos aquí también el tema de las falsas elecciones, la ruptura del plano simbólico y la observación de las mecánicas como lo real. Las falsas elecciones vienen a ser elecciones que realmente no influyen tanto en el cambio. A pesar de que cambie el texto, lo que va a pasar al final va a seguir pasando. Como no hay nada que se pueda evitar porque todo lo que se supone que sucede en el juego ya sucedió. Ya mataron a alguien, ya sabemos a quién mataron, y realmente entender por qué lo mataron es tan insatisfactorio y es tan poco como difícil de entender a un nivel como de no le encuentro el sentido a esto, que nos encontramos aquí con una ruptura. No tenemos realmente un feedback positivo de lo que nosotros hemos estado buscando. Es simplemente negativo. Nos quedamos con un sentimiento de depresión, un sentimiento de melancolía. Estas mecánicas como lo real también rompen con lo que nosotros entendemos como lo irreal, lo subjetivo en el videojuego, lo simbólico, para pasar a un plano mucho más rompedor de nuestra propia psiquis. Entonces, como última instancia, dejar un poco más claras estas mecánicas melancólicas, que son propias del género RPG, diría yo. Son estructuras nostálgicas en el sentido de que nos llevan a lugares que creíamos haber olvidado y se crea una especie de subjetivación lúdica, en donde lo que nosotros jugamos en realidad tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos. Cómo el personaje de Harry va a evolucionar a medida que avanza el juego depende de nosotros. Y que también dejarles con la pregunta de qué es lo que buscamos al jugar. En cualquier sentido, la búsqueda de jugar es usualmente melancólica, es volver a un tiempo pasado también, es nostálgica. ¿Qué es lo que nos deja esto? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Gabriel y nuevamente muchas gracias a Constanza. Ambas exposiciones muy interesantes. Tenemos entonces varios minutos para conversar, para abrir el panel, para escucharlos si tienen preguntas, dudas, comentarios.
por si han visto After Sun, por si han jugado a la película, por favor, adelante. Es su momento. Vamos, tenemos micrófonos. Va. Esto es para Constanza. Era más como una consulta puntual con respecto a si también pensaste incluir también lo musical en la película. Me hubiese encantado, realmente. Pero, como dije, este trabajo formó parte de una unidad que hicimos en un ramo del segundo semestre de la carrera, y por lo mismo no vimos el análisis musical, sino que solamente la composición visual y la representación lingüística de actores. Pero justo la escena que yo elegí tampoco tenía música, así que igual no podría haberlo hecho. Muy bien. Mi pregunta también es para Constanza. Como dando un poco de contexto, tú y yo tomamos el mismo ramo, pero con profesores distintos, entonces igual encuentro bastante interesante que a lo mejor entendimos los contenidos y los aproximamos de una manera distinta. Entonces, quería saber, porque igual me he perdido un poco de la explicación lamentablemente, ¿cómo ves tú el concepto de la información dada y la información nueva en las películas? Porque nosotros no lo vimos tanto en el cine. Y si finalmente crees tú, otra pregunta, ¿crees tú que estos elementos que son parte del libro que vimos en la unidad forman parte como de un contexto cultural en el que se crean las películas, en el que existe la película como el setting como que tú estás representando? Eso, como que si crees que la cultura forma parte. Me voy a adherir a la segunda pregunta primero porque voy a necesitar que me repitan la primera. Bueno, en verdad la organización que elegí en el capítulo 6 del libro, no sé si ustedes también lo leyeron en el curso, el primer ofrecimiento era de izquierda a derecha, pero eso es muy western, porque al final la lectura que nosotros hacemos cuando aprendemos a leer en nuestra cultura es de izquierda a derecha, pero hay otras culturas, quizás del Medio Oriente, en donde la lectura puede ir de arriba a abajo, o se puede entender de muchas otras formas la información en la que se está dando. Por lo mismo, sí creo que tiene que ver con el setting, porque es una película primer mundista y western, se me imagina que realmente es así la organización. Y la primera pregunta era, ¿me la dices de nuevo por fin? Era como que, ¿cómo entendías tú el concepto de información dada, información nueva en el cine? Porque yo no lo vi desde ese punto. Eso, en el PowerPoint que yo mostré, se nos daba una información de izquierda a derecha, en donde la izquierda, como nosotros somos el primer acercamiento a la hora en la que queremos leer información, sea escrita o visual, por nuestra cultura es de izquierda a derecha, o eso es lo que dicen los autores, en verdad. Entonces, la parte izquierda formaría parte del marco de la información que ya se sabe por el espectador, o donde existe una distancia menor en torno a la representación del actor. En este caso, en la película se nos presenta a Sophie por el lado de izquierdo, con una apertura mucho más grande, en donde cuando nos comprometemos con ella como con personaje, se ejerce menor distancia. Pero por otro lado, en Callum siempre formaba parte de las partes más derechas de la película, y me asesoré de que fuese así en la mayoría del film, y la verdad es que es así. Ves la película y la mayoría de las partes en donde solo Callum aparece está más tirado hacia la derecha, en donde a la larga como que necesita un poco más de esfuerzo del espectador para prestarle atención a su representación. Eso. ¿Crees que perdón, ¿crees que eso que tú dices de que casi siempre está a la derecha, que yo vi la película y no me había dado cuenta de eso? Buena observación. ¿Crees que tenga que ver también con que él es un personaje como que durante toda la película es mucho más cerrado y como que cuesta que todos tengan acceso a él, incluso él? Sí, es por lo mismo, porque al final el orden, el como span de tiempo que nosotros utilizamos para como engage con el personaje es muchísimo más largo que lo que hacemos con Sophie. Él también mantiene muy poca verbalidad a lo largo de la película, tiene muy poco guión, entonces como personaje necesitamos más esfuerzo, y por lo mismo es un personaje más cerrado. Y al final lo que hace la visual de la película es como ofrecernos un poco de las nociones que Sophie dentro de la narrativa no ve. Entonces ella como personaje no conoce mucho a su papá, mientras a nosotros se nos ofrece una noción un poquito más grande, pero con más esfuerzo también. Eso. Bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Por favor.
muchas gracias por ambas presentaciones. Tengo preguntas para ambos, así verdad. Para la primera, la Connie. Bueno, interesante igual el análisis con Reading Images de Van Leeuwen, más que nada para una película. Y quería ver, más que nada, como para un poco expandir ese análisis también, cómo incluirías el tiempo. O sea, cuánto tiempo le dedica al director en una imagen, o cuánto tiempo le dedica, o no le dedica y simplemente lo pone como un segundo y esas cosas. En verdad, a lo largo de todo el film, no tuve la oportunidad de analizarlo completo, pero en la secuencia en la que yo elegí, siento que priorizó mucho más como el setting, el environment del plano, porque el primer plano en donde había la separación de izquierda a derecha es en el que se mantiene la mayoría de la secuencia, pero va saltando con un poco de los como vestigios que existen de los otros mid-shots que mostré, que son la figura 3 y 4, y siento que el tiempo formaría parte como un elemento principal a la hora de organizar lo visual, pero siento que la autora, la autora en verdad, directora también, se fijó más en lo que vendrían siendo la organización de la imagen, no necesariamente cuánto tiempo forma parte de la escena, porque en el minuto y medio hay más de la primera figura que de las otras dos. Entonces, en esa instancia específica de la película, siento que había menos invitación del espectador a nosotros relacionarnos con los personajes, sino a entender cómo se relacionaban ellos dos. Eso. Muchas gracias. Y a Gabriel, bueno, he tenido el agrado de jugar el juego y me interesó algo, o sea, dentro del juego que igual es interesante, que al menos yo creo que recupera igual una sensibilidad que un poco también también ya ha llegado a la cultura pop, que el hecho de un poco el cuerpo tiene memoria. Era muy interesante el juego que mecaniza ese hecho de que el cuerpo tiene memoria, no solo con estas habilidades de que mejora la motriz del personaje, pero también del hecho de que es esa manera en que también entendemos de que el cuerpo se acuerda de su trauma, pero él intenta ignorarlo. Entonces quería ver cómo también lo relacionas con respecto a los sueños. Entonces, para ver si entendí bien, es respecto a el cuerpo teniendo memoria con el trauma en relación a... Claro, porque el juego tiene esta separación entre la psiquis, sí. que intenta ignorar mediante el sueño, mediante la borrachería, todo el cuerpo, pero que eso también castiga al cuerpo, no solo con la borrachería, pero también ignorando la propia memoria que tiene el cuerpo. Ya, sí, muy buena pregunta. Yo lo veo también en este sentido un poco de cómo la representación del cuerpo está también muy presente en el sueño. Como el mismo sueño tenemos la representación del cuerpo hinchado, como se trata a sí mismo como un tercero. Como que a pesar de ver su cuerpo muerto ahí, no es capaz de autorreconocer su cuerpo en el sueño. Y también en el mismo juego está constantemente... se hace referencia a que está hinchado, a que huele a alcohol, a que siempre tiene como atuendos extraños, que uno mismo elige al final de cuentas los atuendos. Y también está esta cosa de la primera vez que se mira al espejo, que tenemos la opción de verlo o no verlo, y que podemos fallar en reconocernos a nosotros mismos. Y también en ese fallo de reconocimiento está un poco como intentar alejarse del cuerpo, porque quizá en ese sentido es el cuerpo el que le trae los recuerdos de este ex amor. Y este ex amor también como relacionado en torno un poco al entorno, es también el tema de la revolución. Una revolución fallida es lo mismo que un amor fallido en este juego. Entonces ahí se siente como lo que queda melancólicamente, y como en el personaje también están cosas como electroquímica, que son la representación de sus ganas por querer consumir drogas. Y eso es físico. Bien, gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Por favor. Ya, tengo una pregunta para la Connie. Bueno, nosotras hemos hablado harto en las últimas semanas de esta presentación que tenías acá en el coloquio. Y si bien me mencionaste hartas veces que estás muy orgullosa de este trabajo y
que estás muy de acuerdo con lo que escribiste. También me mencionaste que hoy día, como un año después, harías hartas cosas distintas. Entonces quería preguntarte qué cosas interpretarías quizá distinto, como con un año más de experiencia académica, de la composición visual de la película. Gracias por tu pregunta, Pasi. Bueno, realmente este trabajo se hizo para un final del curso, entonces no tuve la oportunidad de indagar en todas las cosas que me hubiese gustado indagar. Tú y yo tomamos el curso con la misma profesora en su momento, pero en la otra sección se revisaron otras formas de organización visual que me hubiese gustado poder conocer, que era como la regla del 3x3, la forma de separar el plano y sacar la información por distintas como pedacitos del plano. Me hubiese gustado mucho poder hacer eso, pero creo que en la parte interpretativa me hubiese gustado mucho más indagar en la distancia, porque siento que no lo hice de la forma en la que creo que ahora podría hacer. Ya después de un año y con la suerte que tuve de leer el libro casi que completo a esta altura, siento que habían muchas otras nociones que podrían haberse aplicado al paper y que ojalá en el futuro voy a poder hacer. Pero sí, siento que esta película da para un análisis muchísimo más largo y también en el guión, muchísimo en el guión. Siento que habían algunas estructuras gramaticales en el inglés, porque este paper fue inicialmente escrito en inglés, que también daban otra dimensión de interpretación, que creo que hoy en día podría ser mucho mejor que el año pasado. Pero eso, muchas gracias. Profe, tenemos una última pregunta en el foro. Muy bien. Sí, para Constanza también, de Sofía Parada, que pregunta, ¿crees que poder usar la lingüística como una herramienta de análisis cambió tu perspectiva de la película o profundizó ideas que ya tenías de ella? Buena pregunta. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que antes de empezar a tener nociones más completas, iniciales quizás de la lingüística, veía las películas de manera totalmente distinta. Pero luego de entender los estratos que hay en el lenguaje que van más allá de lo visual, que se puede juntar con las herramientas lingüísticas, como que crea una nueva formación al final. Entender la imagen del lenguaje se me hizo un ejercicio muy difícil al principio, pero que hoy en día encuentro que da, como dije, un nuevo estrato, una nueva forma y dimensión de entender las pelis. Entonces sí, o sea, totalmente. Siento que saber un poco más sobre lo que el lenguaje hace en la imagen y en lo verbal es una muy buena oportunidad de entender las películas y bueno, cualquier expresión multimodal en verdad. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Por favor. Ya, lo voy a hacer así porque para no hacer correr a nadie. Va para Gabriel. Sí. Me gustó mucho la mención o la descripción, o definición más bien, como del juego como un acto melancólico, como que hace muchísimo sentido, sobre todo cuando uno piensa que el formato del videojuego está inserto como en un cuadro y como que uno se ve reflejado y uno termina como insertando mucho como jugador en esta especie como de recipiente que vienen a ser como los personajes o los protagonistas de este caso. Y respecto al final, ¿tú crees que el final insatisfactorio en este caso sea una especie como de elección respecto como al juego entendido como un acto melancólico? ¿A elección de parte de como los desarrolladores? Yo creo que sí, porque también, no sé, yo siempre con el final de Disco Elysium, sin hacer mucho spoiler, pero siempre me recuerda la canción de El viejo comunista. Y creo que sí fue hecho a propósito, porque más encima después se da como una volada muy extraña con el tema del críptido, pero que simbólicamente viene a representar también como lo imposible. Al final eso es lo que es la melancolía, es algo que nunca podemos alcanzar realmente y que siempre estamos buscando. Y al final como que se va en este delirio justamente porque como quizá el momento en el que nos encontramos con lo imposible de conseguir, para nosotros todo lo demás se vuelve mundano. Y por eso también cuando ya uno va como a la parte del epílogo, va a ser como completamente mundana toda la situación. Como que se dan un abrazo ya y se van y listo, y final feliz, entre comillas. Pero siempre queda como esta búsqueda de algo que nunca podemos encontrar. Y yo siento que el juego es constantemente eso, como la búsqueda de una libertad. A pesar de estar ceñido a una serie de reglas, nunca podemos escapar de esas reglas y nunca podemos realmente estar satisfechos con el juego. Aunque lo completemos al 100%, siempre vamos a querer hacer algo más, siento yo. Bien.
¿Alguien más? Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, ahí, bueno, si quiere, profe, usted habla y después ponemos la pregunta. Bueno, para comentar un poco, para no estar aquí solo figurando por bonito. Bueno, tengo comentarios y preguntas para ambos, ¿no? Pero vamos, como ya partimos con Constanza, voy a partir con Constanza, ¿verdad? Por supuesto, un excelente análisis de la película. La película me gusta mucho, aunque tengo problemas con el padre porque lo encuentro un pelotudo, entonces me costó mucho disfrutarla más. Me cargan las películas donde hay hombres que son pelotudos, que son muchas, ¿no? En fin. Entonces me costó mucho vincularme cuando la vi por primera vez con el sufrimiento y esta incapacidad comunicativa del padre. Pero ya en estricto rigor con tu análisis, que me parece muy preciso y muy correcto, ¿verdad? Y entiendo que tiene que ver con un trabajo de final de curso, por supuesto, ¿no? Me preguntaba por qué primero era si al hacer el salto desde el guión a la realización audiovisual habías notado muchos cambios, porque en el fragmento que presentaste es solo el diálogo, no hay ninguna señal acerca de la posición, de la proxémica de los personajes, ¿verdad? Entonces, si te parecía que eso era más propio del director propiamente tal, o era lo que había surgido como intuitivamente, ¿no? Y luego, entiendo que solo analizaste ese fragmento, pero me llama la atención que dentro de la multimodalidad no te hayas fijado mucho en la paleta de colores, que me parece como muy definitiva, sobre todo en ese fragmento, ¿no? Como está, por un lado, muy iluminada ella y él encerrado en el baño, por supuesto, oscura, pero además los colores que tienen en sus vestimentas. Muy buena pregunta también, muchas gracias, profe. Bueno, realmente no tuve la oportunidad de indagar en las paletas de colores por lo que me pedía mi trabajo en ese momento, pero a la referencia que hace sobre la combinación que existe entre lo que era el guión y lo que se nos presentaba en escena, creo que quizás para sustraer la idea principal del guión era plasmar la distancia que existía en la relación de los dos personajes, y por eso hice el análisis desde esa composición visual. Hoy en día me encantaría poder indagar en los colores, siento que también es muy definitivo a lo largo de toda la película. Claro. La representación de la vestimenta de la niña, quizás por los análisis que he hecho yo aparte de la peli, pueden simbolizar quizás su inocencia, su búsqueda de la identidad, porque hay muchas otras problemáticas que entran en la narrativa de la película. Y bueno, por Callum, ya por el otro lado, siempre con sus colores más oscuros, con ropa en donde no se muestra demasiado su cuerpo, etcétera. Eso, sí. Sí, claro. Y como una coda, ¿no? Sé que, insisto, solo analizaste ese fragmento de la película, ¿no? Pero una mirada global te da la sensación de que el trabajo proxémico de espacios, de lugares, ¿se sigue dando a lo largo de toda la película o solo en ese fragmento en especial? En toda la película, sí, siento que sí. Igual hay muchas partes de proximidad entre los dos personajes, pero que también da la sensación de que es una relación que se está recién empezando como a forjar, claro. Siento que en parte de todas las dificultades personales que afronta el personaje del padre, también se ven sus intentos quizá un poco fallidos, como usted dijo, medio pelotudo el padre. O capaz entero, pero bueno. Por hacer una relación con su hija al final, de intentar construirla. Y los espacios a lo largo de toda la película tenemos espacios abiertos en donde ellos también tienen una separación muy grande, como también vemos cómo ellos aprenden a estar juntos. Entonces, al final siento que la película también es como quizá una aproximación a cómo un papá quiere aprender a ser papá con su hija. Claro, muy bien. Súper, muchas gracias. Y a Gabriel, bueno, no tengo la suerte de haber jugado el juego hace mucho tiempo que no juego juegos de consolas o de computador, ¿no? Pero sí me llama la atención, claro, de que el videojuego es un RPG y que viene de un juego de mesa, ¿no? Que era así, ¿no? Entonces, por lo que entendí de tu descripción y de tu texto, quería preguntarte primero por qué es importante los sueños en el juego, porque entiendo que no todo lo que pasa en el juego es parte de estos sueños que son como definitivos para vincularse con estas habilidades que va generando, ¿no? Entonces, por una parte, esa primera pregunta, ¿por qué son importantes los sueños en el juego? Me entiendo mucho estas definiciones que ha ocupado, ¿no? Como jugar es soñar, o la idea del videojuego como una representación del sueño de otro. Eso por una parte. ¿Por qué es importante el sueño dentro del juego?
Bueno, hay dos ocasiones de sueños en el videojuego. Una es la que no alcancé a cubrir, que es la más importante realmente porque es el encuentro con su ex amor. Pero encuentro que esta es importante como para definir la representación que uno tiene del videojuego como sueño. Al final estos dos sueños ocurren un poco como al principio y más cerca del final. Y la importancia de estos sueños está en que marcan los procesos por los que va pasando el personaje para finalmente como pasar por el duelo un poco. Entonces cumple, como el trauma sigue ahí y probablemente siga ahí después de haber terminado el juego. Pero es como pasar por estos procesos para entender qué es lo que lo llevó al trauma y cómo se produce la melancolía en este sujeto. También en este sentido los juegos, o bueno, este juego en específico, siempre está como muy metido con el psicoanálisis todo el rato, casi que directamente y literalmente, pero también son importantes porque vienen a ser como un poco un guiño al mismo jugador, en el que te está diciendo como, aquí te estamos hablando a ti, ahora, como tú eres la representación de este personaje. Por eso es este personaje que se está viendo a sí mismo como alguien destruido. Como es también la representación del jugador viéndose a sí mismo como alguien destruido. Y en estas dos ocasiones se hace lo mismo, un poco como hablándole directamente al jugador de que aquí no queremos realmente hacerte pasar por una fantasía. Aquí queremos mostrarte como por lo que estás pasando tú probablemente. Y que tú puedas realizar el mismo proceso de reflexión que está generando este personaje. Por eso encuentro yo que los sueños son como tan importantes en este juego. Claro, no, y además, digamos, la lectura psicoanalítica tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Pero el otro aspecto que me interesó, por supuesto, que tiene que ver con mi deformación profesional, ¿no? Que tiene que ver con todo el aspecto justamente policial del juego, y que me parece muy interesante. Ahora, como digo, no lo he jugado, no tenía la suerte, estoy hace muchos años desconectado de los juegos de consola. Me impresiona el arte del juego, ¿no? Que tenga esta cosa como media impresionista en su diseño. Pero me llamaba mucho la atención muchas de las cosas que dijiste durante tu exposición acerca justamente del lado policial, como te digo, ¿no? Porque evidentemente que el juego representa un policial neo-noir, como se llama generalmente, o un policial postmoderno, en donde la investigación está profundamente vinculada con las emociones, ¿no? Un policía tradicional del género clásico no es un policía racional. Nosotros conocemos la figura de Sherlock Holmes, no sé si alguien está en clase conmigo y le voy a dar la lata de nuevo, lo lamento. Pero el policía tradicional que uno reconoce generalmente, la figura de Sherlock Holmes, es un policía profundamente racional que no tiene ninguna vinculación con sus emociones y por lo tanto tiene esa super habilidad de resolver los casos. Y la posmodernidad lo que hace justamente es generar policías profundamente emocionales que no son capaces de superar las emociones y por eso tienden a fracasar sus investigaciones. Bueno, y aquí lo que tú has descrito justamente es un detective profundamente vinculado con la emoción, en donde para resolver el caso tienes que desarrollar esas emociones, ¿verdad? A través de estas habilidades como escalofríos, y que me parece que va a terminar en el intento fallido que describías, ¿no? La resaca onírica, la imposibilidad de resolver el caso y finalmente esta, como tú dijiste, ¿no? La metonimia entre finalmente la imposibilidad de resolver el caso y la imposibilidad de salir del juego. Sí. Aquí creo que también cabe recalcar que está muy basado como en las propias decisiones que yo tomé en el juego. Por supuesto. Porque uno puede elegir tener un detective mucho más racional. Si es que pones todos tus puntos en lo que vendría a ser como enciclopedia, lógica y todas esas cosas, va a ser un personaje racional. Pero también como en esa racionalidad está como oculto un poco el tema sentimental. Y también está como esta cosa medio irónica de que a pesar de que uno pueda ponerse muchos puntos, por así decirlo, en rasgos sentimentales y de como mundo interior y cosas así, al final el mundo interior también termina siendo como la representación de lo que no te quiere permitir encontrar. El mundo interior te está ocultando algo, pero te lo oculta por tu bien. Entonces,
también en estos sentidos como de la parte más detectivesca del juego también está... no sé, yo soy muy fan de los juegos de detectives y en general todo juego de misterio que siempre intenta ser justo contigo. Entonces todas las pistas están ahí para que tú puedas resolver el caso. Todo está para que tú puedas ir formulando tus propias teorías. Es remarcar, por ejemplo, un juego como un poco más típico de este género de juegos de misterio de investigación sería The Return of the Obra Dinn, que es un juego en el que uno tiene que ver cómo murieron como 50 personas en un barco. Y ese se resuelve como de una forma es mucho más lógico. Claro. En este caso, la resolución es imposible saberla. Te falta mucha información desde el principio. Y uno pasa constantemente como por diferentes teorías y todas las teorías al final están como motivadas por tus voces interiores. Porque también llega el momento en el que uno se da cuenta, estas voces no me están ayudando. En realidad me están como alejando de lo que yo quiero llegar a entender. Entonces lógica también llega un momento en el que se aturde y no te da respuestas como de acuerdo a la lógica. Porque tu estado mental no está como en la capacidad para pensar lógicamente. Entonces también... como en esta búsqueda de resolver los misterios del juego, el juego evita que tú puedas resolverlo de forma adecuada, con esta cosa de la falta de información, y también porque el mismo juego quiere jugar contigo. Como no quiere que resuelvas este caso de una forma tradicional y quiere que en el momento de que lo descubras, te quedes como en una expresión de ¿por qué? Porque al final es una razón muy tonta por la que sucede el asesinato. Entonces también está como esta cosa también de decirle a uno como jugador como por qué estás jugando esto. Como no vas a lograr obtener satisfacción aquí. Es simplemente lástima, así sucedieron las cosas. A veces los asesinatos pueden pasar por razones muy tontas. Igual, y el último comentario también tenía que ver con algo que le comentaba a Constanza, ¿no? Porque también al tener un origen en un juego de rol propiamente tal, ¿no? El juego de rol tiene una base a partir de la cual puedes construir historias infinitas, ¿no? Pero no sé si este juego pasa lo mismo, porque eventualmente no puede ser un juego infinito, tiene que tener un set de respuestas limitadas o de finales posibles en la medida en que tiene que acabarse alguna vez, supongo. De hecho, hay un meta comentario en el juego al respecto de eso, porque esta es una partida que está, o sea, es un juego que está basado en un juego que jugaban los mismos desarrolladores y que el director creó. Entonces, hay una sección específica del juego en el que uno puede entrar como una oficina abandonada y uno empieza a encontrar planos y grabaciones de un juego imposible, que era un juego en el que se supone que se jugaba como con teléfono y en el que todos iban a estar como tomando decisiones en tiempo real. Y entonces los escritores iban a estar haciendo todas las decisiones en tiempo real y se supone que tenían escritas como 10 millones de palabras y de posibles como direcciones en las que podía ir. Pero se volvió como tan obsesiva esta búsqueda como por tener todos los finales posibles y todas las direcciones posibles que terminaron quedándose sin plata. Entonces, como al final todos estos sueños de querer tener un gran juego que cumpla con todas estas cosas de diferentes finales se terminó muriendo justamente porque es imposible. Es un proyecto muy ambicioso. Y Disco Elysium también es como muy directamente... uno no tiene muchas posibilidades de finales, realmente, más que algunos que sean como más chistosos. Como le disparaste a un niño y ahora ese niño ocasiona que el caso termine, o te suicidaste y entonces el caso termina. Que suceden de forma muy chistosa a pesar de lo muy terrible que son estas acciones. Entonces, también está este elemento en el que te están diciendo como nosotros entendemos también de que aquí hay condiciones materiales, porque también son comunistas los desarrolladores. Es más, en uno de sus discursos, cuando ganaron un premio, agradecieron a Marx y a Engels por haberles dado como su ideología. Muy bien. Entonces sí, hablan acerca de esta imposibilidad también de poder llegar a un final y ellos intentan estructurar entonces el juego como de una forma muy clara. Entonces el paso de los días ya está como predefinido, son 7 días o 5 días creo, totales en los que uno puede terminar. Entonces, y siempre va a ser el mismo asesino.
Porque ninguna decisión que uno tome va a cambiar quién fue el asesino o la razón por la que mató a alguien. Y uno igual siempre va a terminar como sin querer encontrándose con el asesino. Así que siempre está esta cosa como de te vamos a guiar a pesar de todo. Bueno, si desaparezco un par de meses es porque me puse a jugar. Por favor. O me da miedo, sí. Sí, por favor. Hay 2 preguntas más vía streaming. Sí, estamos transmitiendo internacionalmente, ustedes saben, digamos, a todas partes del mundo. Así es. Esta pregunta es de Corea. Muy bien. Claro. Pregunta clara para Connie. ¿Qué te inspiró a realizar este trabajo? ¿Qué viste en la película que te motivó a realizar este análisis lingüístico? Qué linda la pregunta. Bueno, quizás para la sorpresa de mucha gente, yo solamente había visto la película una vez antes de hacer el análisis en el cine con una amiga que está aquí presente. Hola, Flo. Bueno, me acuerdo cuando vi la película por primera vez salimos llorando y no era necesariamente porque yo tuviese una relación con mi papá que me llegara al corazón ni nada. Yo amo a mi papá. Entonces, nada, me pasó que la vi y sentí que me estaban entregando un pedacito de la vida de 2 personas. Y cuando me hacen eso en las películas, la pienso para siempre. Hay muchas otras películas que se me vinieron a la mente en términos de composición. Pensé, oh, Fantastic Mr. Fox, el trabajo de Wes Anderson, algún director que haga estos trabajos que son visualmente, no sé, extravagantes. Pero esta película tenía algo más, tenía una magia que era como usaba el guión, las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen en la imagen y en las palabras. Entonces sentía que había una unión muy grande que me conmovió mucho en términos de lo profesional que es la película. Y en verdad me gustó mucho también la idea de hacer un acercamiento ya lingüístico desde el primer trabajo cinematográfico que hace la directora, porque era la primera película que hizo. Entonces se me hizo, no sé, se me hizo mágica en verdad. Y por eso siento que fue una muy buena elección. Haría 1000 veces de nuevo el paper, lo escribiría 4000 veces más. Siento que la peli es una muy buena entrega de muchas cosas. Así que eso. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Connie. También tenemos otras 2 preguntas más, pero vamos a decir esta y otra más. Esta es de Anónimo y es para Gabriel. Es un poco larga, así que Gabriel, pon atención. Dice: a lo largo de la literatura, los sueños suelen ser utilizados con distintos propósitos. Por ejemplo, Christine de Pizan los utilizó como medios para dar a conocer opiniones a través de una persona diferente a la autora. Entendiendo que el videojuego Disco Elysium está insertado en un marco donde los sueños y estados semiconscientes similares tienen un rol, ¿cómo interpretas el rol de los sueños en este contexto, particularmente pensando que el videojuego es un medio de narración muy moderno? ¿Cuál crees que es el propósito indirecto de los sueños en Disco Elysium y cómo crees tú que se insertaría en la tradición de los sueños en la literatura? Interesante pregunta, cargada académicamente. Bueno, un poco también de contexto. El trabajo original viene de un curso de literatura y psicoanálisis con David Parra. Sí. Y que me afectó completamente para toda mi vida. Y principalmente entendiendo como la tradición literaria y la conexión que tiene con el psicoanálisis, uno siempre puede sacar análisis psicoanalítico de todo y siento que a veces es un poco rebuscado a veces, de vez en cuando, algunos que he leído. Pero en el caso de Disco Elysium están como en la cara, y también como en otros autores también están en la cara, que está ahí presente, que es imposible como ahuyentarlo un poco. En el caso de Disco Elysium y de cómo podemos como ubicarlo en la misma literatura que esté orientada hacia el psicoanálisis, yo creo que Disco Elysium está como, se quiere ubicar ahí, no está intentando, como es pedante porque quiere, yo encuentro. Y lo demuestra de una forma muy como expresiva, no intenta ocultarlo. En ese sentido es también como juega un poco con eso y hace que también te dé risa a ti, que lo esté mostrando de forma tan directa, con menciones directas a ciertos autores, aunque con nombres cambiados. Y también la importancia de los sueños en el videojuego y en general, en Disco Elysium y en el videojuego en general,
Está un poco orientada a lo que decía Alfie Baum, que no alcancé a profundizarlo completamente. Pero Alfie Baum entiende los sueños en el videojuego como la representación simbólica de lo que vendría a ser la cultura. Entonces, Alfie Baum usa ejemplos como más pop, creo yo, que vendrían a ser como Pokémon y... ¿cuál otro usaba? No me acuerdo bien, pero son como juegos muy claros que todo el mundo conoce. Y dentro de ese como análisis de diferentes juegos, él saca la conclusión también de que en juegos como Call of Duty, por ejemplo, nos orientan a nosotros en torno a diferentes sueños, como el sueño americano, por ejemplo. Si uno juega a los Sims, por ejemplo, uno quiere tener su casa propia, el sueño melancólico más grande del mundo. Uno quiere tener relaciones con personas, uno quiere ser sociable. Todo ese tipo de cosas se pueden vivir esta fantasía en los Sims. Y también está como algo que uno se termina dando cuenta también. Yo cuando chico jugaba mucho Call of Duty y yo le decía a mi mamá, mira, esos son los malos, y era el símbolo ahí comunista en todo su esplendor. Entonces evidentemente hay como te moldean estos juegos y estos sueños. Te otorgan sueños que uno quiere cumplir y también están elementos como el efecto Tetris, que si no lo conocen es esta cosa que a uno le pasa después de jugar mucho Tetris, que a mí me pasó, que uno empieza a ver Tetris como de forma medio esquizofrénica en todos lados y empieza a ordenarlo. Como los juegos te moldean en ese sentido y uno empieza a ver cosas donde no las hay. En ese sentido es peligroso, como dice Alfie Baum, pero también puede ser subversivo, porque es mediante este ejercicio del sueño en el que uno es capaz también de criticar todo lo que puede ser como la construcción de los sistemas, porque los videojuegos son sistemas y todo juego en general son sistemas. Entonces, en el momento en el que tú destapas y quitas el velo, uno se da cuenta ya y empieza a observar los sistemas y tú, en ese momento en el que te enfrentas con la realidad en el videojuego, que quizás es mucho más directa que en la literatura, te encuentras ya con los diferentes sistemas y como estructuras que forman los mismos sistemas en los que habitamos. En ese sentido yo encuentro que Disco Elysium es como muy importante, porque te revela también los sistemas que rodean a la ideología, que rodean a la misma persona, cómo uno se subjetiviza a uno mismo, y también de cómo nosotros nos entendemos a través del arte. Yo siento que ese es al final como el objetivo final de los videojuegos, es que nos logremos entender a través de ellos. Excelente respuesta. ¿Tenemos la última pregunta? O profesor, no sé si quiere hacer. No, por favor. Perfecto. La última pregunta es para Connie y la hace Sofía Parada. La pregunta es, ¿crees que poder usar la lingüística como una herramienta de análisis? Ah, chuta, perdón. Se acabaron entonces las preguntas. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. Claro. No, un aplauso entonces para nuestros Sí, dos un aplauso. exponentes, por favor, ¿no? Muchísimas gracias a las ponencias, gracias a Gabriel y Constanza. En realidad fueron unas espectaculares presentaciones. Y antes, profesor, que se vaya, queremos hacerle un pequeño... no se va, no corra. Un pequeño presente para agradecerle su gesto por venir a moderar. Muchas gracias. Un aplauso para el profe. Bueno, también por último, queremos darle una cálida bienvenida a nuestra primera invitada en el interludio creativo número 8, que es la escritora y actual profesora del taller de escritor en residencia, Valeria Vargas. Ahí está Valeria Vargas para que le den un aplauso. Cuento. Valeria es licenciada en Letras y Estética por la Universidad Católica de Chile. Estudió guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Es investigadora y guionista y autora de novelas negras como El misterio Kinsel. También ha escrito cuentos como Chiquillo mío, publicado en la colección Crímenes con M de mujer, editado por Ramón Díaz Eterovich. Su última novela se publicará este año. Queremos invitarte a pasar al podio para que puedas hacer una lectura. Así que un aplauso para Valeria. Sí, nosotros estamos acá, ¿no estamos? Sí, no, allí por favor. Siéntese nomás aquí. Ah, bueno. ¿Cómo está ahí? Yo creo.
vamos. Hola, buenos días. Primero quería agradecerles a las chicas organizadoras, Florencia, Catalina, por haberme invitado. Me encanta que hagan este tipo de encuentros. Yo también estudié letras y la verdad que no hacíamos estas cosas. Así que me parece súper valioso. Y bueno, por eso quise estar acá. Yo acabo de publicar una novela que se llama Profanaciones. Fundamentalmente estoy dedicada al género negro en este momento. Y lo que decidí hacer fue traer la primera novela, que se llama El Misterio Kinzer, que es una novela negra, por lo tanto hay una investigación, por lo tanto hay un misterio que resolver. Y creé un personaje que es el personaje encargado de la investigación, que en este caso es una mujer joven que vive en Ñuñoa y que está con un problema de cesantía, tiene poco trabajo, estudió historia, no terminó, entonces tiene unos trabajos medios precarios y esto les hago la introducción. Y esto sucede en un verano muy caluroso de esos que tenemos en Santiago. Laura Naranjo, que así se llama mi personaje, no tiene trabajo, por lo tanto tiene mucho tiempo libre y el único trabajo que tiene es un encargo que le hicieron para recopilar información sobre asesinos chilenos de la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto. Voy a leer algunos fragmentos. La investigación avanzaba lentamente. No era fácil reunir información porque en todas las publicaciones, diarios, revistas y libros encontraba el mismo contenido repetido hasta el cansancio. Los casos más famosos acumulaban muchas páginas, pero el resto solo figuraba en pequeñas notas llenas de frases hechas, artículos que no alcanzaban ni a rozar el abismo que había detrás de cada historia. Mis asesinos, como había decidido llamarlos, eran hombres y mujeres sin rostro, en su mayoría muertos. Había hecho lo posible para obtener fotos de todos, pero solo había conseguido algunas imágenes sueltas después de revisar kilos de prensa. En 1923, Rosa Faúndez estranguló a su marido y después lo descuartizó. El caso fue bautizado como el crimen de las cajitas de agua. Había imágenes de los detectives posando orgullosos junto a la cabeza de la víctima. Uno de ellos incluso se había tomado la libertad de poner un dedo sobre la coronilla del muerto, como para hacer valer su participación en el hallazgo. También tenía una foto de Rosa Faúndez, pero ahí no había orgullo, solo una mirada cargada de cansancio. Pedro Di Giorgio, en cambio, parecía un niño bueno llegando tarde a una fiesta. En la foto que encontré, posaba con su padre, un conde italiano de semblante tranquilo, que ni en sus peores pesadillas habría imaginado que su hijo era capaz de matar y robar por diversión. Tucho Caldera, el carnicero de San Felipe, y Francisco Varela, el monstruo de Carrascal, eran otra cosa. El primero asesinó a 3 personas y terminó fusilado. El segundo violó y estranguló a un número indeterminado de niños. Sus fotos estaban en un rincón y ya me habían producido varias pesadillas. También tenía imágenes de los supuestos responsables de los llamados crímenes de Semana Santa, de Kinzel, el joven elegante que acuchilló a su tío en la calle Ejército, de un par de cuatreros que mataron a una familia completa en Pirque y varias más que juntas y vistas desde lejos casi podían confundirse con las de un improvisado álbum familiar. El resto seguía sin rostro, así que me tomé la libertad de inventarles uno. Tenía los retratos imaginarios, las fotos escaneadas y las fotocopias con sus respectivas historias pegadas en los muros del dormitorio de visita. Como no pensaba recibir a la madre de H nunca más, y ella era la única que usaba esa pieza, me pareció justo transformarla en mi escritorio. Ahora en esta casa solo somos los asesinos y yo, nadie más. Anoche decidí salir de mi ostracismo y partí al Rapa Nui. Apenas entré distinguí al alemán en una de las mesas del fondo. Lo acompañaban 2 ancianos que nunca había visto. Uno llevaba puesto un overol de mecánico y el otro era pequeño y muy formal. El boliche estaba lleno, hacía un calor del demonio y mi amigo Javier, que me había citado allí, brillaba por su ausencia. Pensé que lo mejor era volver a casa, pero la posibilidad de observar con calma al alemán me retuvo. Había algo en él que me resultaba tremendamente familiar.
algo nuevo que no lograba identificar. Me acomodé en la barra y pedí una cerveza. Desperté de golpe, con una certeza absurda. Yo sabía quién era el alemán. Avancé lo más lentamente que pude hasta el dormitorio de visitas. Ahí, en medio de la pared, estaba el recorte de diario con la noticia del caso Kinsel. Desgracia en la calle Ejército. La noche del viernes, el connotado empresario y terrateniente Alberto Foyer falleció a manos de su sobrino Teodoro Kinsel Foyer. El joven de 20 años acudió a su hogar con el pretexto de una visita, le quitó la vida y después se sentó a fumar junto al cadáver. No manifestó ningún tipo de arrepentimiento, ni dio razones para su accionar. Ocurrió en 1947 en una mansión del barrio República. Apareció en todos los diarios. Como no hubo móvil aparente, el rumor más repetido apuntaba a un brote de locura. Teodoro Kinsel, un joven lleno de privilegios que perdió la razón y se transformó en asesino. La familia contrató a la mejor oficina de abogados de la ciudad. Lograron salvarlo de la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua. Al poco tiempo enfermó de sarampión y murió en la cárcel. Me agaché para recoger un plumón y mi estómago se revolvió de nuevo. Tuve que apoyarme en la pared y respirar despacio hasta recuperar el equilibrio. Miré la foto con atención. Teodoro Kinsel era muy parecido al alemán, pero había muerto hacía más de 60 años. Por lo tanto, mi supuesta revelación era imposible. No podía tratarse de la misma persona. Sin embargo, esa misma tarde mandé a hacer una ampliación del recorte de diario. La definición era bastante mala, pero de todas formas valía la pena. Si el alemán no era Kinsel, tenía que ser su hermano o su primo. La misma nariz quebrada, la misma quijada, la misma forma del cráneo. La foto era en blanco y negro, la clásica imagen de estudio con la firma del fotógrafo en una de las esquinas. Kinsel aparecía de pie, muy erguido, junto a un mueble con incrustaciones de nácar. Llevaba puesta una camisa blanca sin corbata. Donde comenzaba el cuello se alcanzaba a ver una pequeña mancha que podía ser un lunar o un defecto del papel. No podría asegurarlo. El encuadre era extraño, como si se tratara del fragmento de una imagen, o la mitad más bien. Quizá el diario no pudo conseguir una foto en la que Kinsel apareciera solo y recortaron esa. Tenía los mismos ojos transparentes, enormes, del alemán, y la forma en que inclinaba la cabeza también era igual. El pelo blanco y las arrugas eran la única diferencia. Pero si Teodoro Kinsel murió de sarampión en la cárcel, ¿cómo era posible que anduviera suelto por Ñuñoa? Gracias por escuchar. Muchísimas gracias por presentar. Y también a la audiencia, muchas gracias por este panel. Aquí vamos para que pueda pasar. Antes que te vayas, queríamos hacerte un pequeño gesto de reconocimiento por venir acá. Y también queremos agradecerle a la audiencia por su paciencia, por su cariño, por sus preguntas. También contarles que ya tenemos los resultados del sorteo. Así que... y también pedirles a tanto los ponentes como profesor y los premios que vamos a decir ahora, que se queden un ratito para poder sacarles un par de fotos. Los ganadores del sorteo son Amanda Díaz y Sofía Parada, para que vengan para acá a buscar sus flamantes premios. Así que eso, muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos más en el próximo panel. Aplausos.